Un año complicado. Si nosotros queremos hacer un resumen de la imagen del gobierno, bueno, parece que hiciera una vida, pero comenzó, va a cumplir un año, bueno, cumple un año de gobierno, y la realidad es que los primeros 3 meses el gobierno parecía que estaba arrancando, contaba aproximadamente el 40% de la gente aprobaba lo que estaba haciendo el gobierno, que eran fundamentalmente quienes lo habían votado. Y a los 3 meses, con el comienzo de la pandemia, tiene como un acierto. En ese momento todos veíamos como un acierto de tomar decisiones prematuras en términos de la salud. Y creo que en realidad, más que eso, lo que sorprendió fue que mucha gente veía que Cristina estaba ausente. O sea, muchos ya desde un primer momento pensaban, bueno, ¿dónde iba a estar el poder en este gobierno de Alberto Fernández? Y se lo veía tomar decisiones, ¿no? Muy en sí mismo. Comenzó a construir como una especie de liderazgo incipiente. Pensemos que cuando nosotros medimos la primera medida, digamos, de gobierno en términos de la pandemia, que tenía que ver con la cuarentena, el 92% de los argentinos estaba de acuerdo, cosa que es muy poco habitual. En general es el 40 y el 40, el 50 y el 50. Entonces, esto duró, te diría, unos dos meses, 2 meses y medio, que llegó a crecer 20 puntos su imagen, su gestión y demás, hasta que empezaron a pasar cosas que tenían que ver no solo con la pandemia y con el hartazgo de la pandemia y con la preocupación por la economía y demás, sino con la política, ¿no? Donde la gente empezaba a ver que el liderazgo ya no era un liderazgo de Alberto, sino que estaba un poco compartido, que las decisiones que Alberto tomaban no parecían ser de Alberto. Ustedes vivieron en Santa Fe el caso de Vicentín, que fue como un hito, ¿no? En donde empezó a recaer. El 58% de la gente decía que esto era el inicio de un comienzo de expropiaciones generalizadas para las empresas, que, bueno, un cambio de reglas y muchas decisiones, la mayoría también en relación a la justicia, que mostraban que las decisiones que se tomaban no eran decisiones de Alberto, sino decisiones de Cristina. Entonces pierde ese grupo, digamos, que empezó a apoyarlo, que no lo había votado, pero que lo apoyaba, lo pierde rápidamente. Y a ver, si vamos a ver la foto, hoy la verdad nosotros lo tenemos con 40 puntos de aprobación. Eso significa que está igual que al comienzo de la pandemia, pero no está igual cualitativamente, ¿no? Porque al principio estaba la expectativa, era un gobierno que comenzaba, que quienes pensaban que las cosas estaban mal pensaban mayoritariamente que eso era responsabilidad del gobierno anterior. Hoy ya pasó un año, la verdad que el que paga los costos es el gobierno actual. Entonces, estamos numéricamente en la misma situación, pero cualitativamente es diferente, porque el hartazgo social es diferente y porque cuando la gente empieza a perder confianza, te quita tiempo también. Es decir, si yo confío en vos, te doy tiempo para que hagas las cosas. Cuando ya no confío, te exijo resultados en el corto plazo. Entonces, eso desde la imagen del gobierno. ¿Y qué es lo que viene? A ver, ya empezamos a hablar de las elecciones. Yo, para tocar temas distintos tal vez a lo que tocó Enrique, también es cierto que producto de ese doble comando que se ve, doble comando más o menos, porque ahora más es Cristina. Parece, cuando vos le preguntás a la gente quién cree que toma las decisiones del gobierno, el 50% te dice Cristina, el 30% te dice Alberto Fernández, con lo cual evidentemente la percepción es que hay una Cristina muy fuerte detrás y un gobierno muy debilitado, con poca gestión. Yo también comparto cuando nos preguntan los periodistas qué nota le pondría. Sí, un 4, como un aprobado, pero que es más o menos lo que la opinión pública coincide en términos de que el 40% aprueba su gestión, ¿no? Pero más allá de esto, lo que uno ve es una coalición de gobierno que cruje por muchos lugares, que no se sabe dónde está el poder. Esto también era lógico, porque si nosotros nos remontamos un año antes de la elección, la verdad que las tres partes de la coalición de gobierno estaban enfrentados casi, bueno, no casi, a nivel de oposición, con lo cual era bastante difícil pensar que iban a poder consensuar algo en tan corto plazo, y por eso también las dudas de dónde iba a estar el poder.
Hoy Cristina, y también como decía Enrique en su carta, marca claramente, quiere desvincularse del gobierno de Alberto Fernández y por otra parte también vemos, bueno, que quiere desvincularse y que tampoco es tan fácil, porque quieras o no, es vicepresidente es la vicepresidente, ¿no? Pero vemos, es cierto, que el Senado es el órgano más fuerte, siquiera Massa tiene por ahí, tampoco se lo nombra en la carta, no se lo nombra Alberto Fernández, pero tampoco se la nombra Massa, y me parece que hay un enojo y una impotencia, como decía Tenenbaum, muy fuerte en términos de el enojo que tienen que no hayan cumplido lo que probablemente le hayan prometido, ¿no? Que es el tema de sus causas judiciales resueltas dentro del primer año. Entonces, ¿esto qué hace? Hace que la gente obviamente vea esta situación y más allá de la urgencia que hoy la gente tiene en términos de la salud y en términos de la economía, que son dos temas sobre los cuales la gente tiene urgencia de resolución, en las encuestas de los últimos 5 meses, la principal preocupación de la gente es la corrupción. Obviamente que también está segmentado, ¿no? Y aquellos que no aprueban la gestión de gobierno tienen más énfasis en la corrupción y los que la aprueban un poco menos, pero en términos generales la corrupción aparece en los últimos 5 meses en primer lugar y esto hace que sea una situación fuerte en términos de que realmente hay otras urgencias. Y en este contexto, con una oposición que, bueno, ahora lo van a escuchar a Rodríguez Larreta. Rodríguez Larreta se convirtió como en el exponente más visible de la oposición, creo que por dos cosas. Primero, porque durante toda la primera parte de la pandemia no había poder legislativo, no había poder judicial, el poder ejecutivo era el único que funcionaba y esto le dio a Larreta la posibilidad de una visibilidad a nivel nacional muy importante, que no lo hubiera logrado, creo, con años y años de campaña y con una gestión en la ciudad de Buenos Aires que está casi en el 70%, ¿no? Un nivel de aprobación muy, muy alto. Hoy aparece como el referente más importante y producto también de que tiene baja resistencia, es decir, es un nivel de imagen negativa, la gente que nunca lo elegiría es bajo. No es lo mismo lo que le pasa a Cristina, que es similar a lo que le pasa a Macri, que tienen un núcleo duro de seguidores, de votantes, en el caso de Cristina entre un 25 y un 30, en el caso de Macri entre un 20 y un 25, pero ambos tienen 55% de rechazo, ¿no? Entonces aparecen otros liderazgos, el caso de Larreta es el fundamental. Y en ese marco nos vamos a pensar qué va a pasar en las elecciones. La verdad, las elecciones son un misterio. También, como decía Enrique, se pueden poner de acuerdo, así como se van a poner de acuerdo para suspender las PASO, probablemente puedan pasar otras cosas. Esto no es ninguna novedad, porque en el 2009 también Cristina adelantó 8 meses la elección y en marzo dijo que en vez de ser en octubre, iban a ser en junio. Entonces, y agarró a todos mal parados y adelantó 8 meses la elección. O sea, no es la primera vez que pasa con este mismo gobierno y la elección, la verdad que es un misterio en términos de las dos cosas, ¿no? Es decir, si la coalición de gobierno va a seguir siendo una coalición de gobierno unida en función de las cosas que vemos, es un misterio en cuanto a cuándo se va a hacer y cuál va a ser la forma de realizar la elección. Tampoco sabemos cuál va a ser la situación sanitaria el año que viene. Y por otra parte, también es cierto que es un misterio qué va a pasar con la oposición, ¿no? Si la oposición va a lograr una unión importante, cosa de poder marcar una diferencia. Y bueno, y esto marca un poco qué es lo que va a pasar, porque más allá de que es una elección legislativa, se va a terminar jugando como una elección ejecutiva. Es decir, se va a terminar jugando con un mismo eje, que fue el mismo eje del 2013, o sea, más kirchnerismo o no, más Cristina. En ese momento fue el cambio en la Constitución, la reforma de la Constitución, ahora es más o menos lo mismo, la diferencia es que Massa antes era quien estaba enfrente y el peronismo estaba dividido y hoy es una coalición. Entonces, como siempre, el resultado más mediático de lo que pasa es qué es lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. En el 2013 fue Massa contra Insaurralde, que era un intendente de la provincia de Buenos Aires que en ese momento tenía 20% de nivel de conocimiento, pero el eje era Cristina. El peronismo iba dividido y Massa logró ganar.
Si el peronismo va unido, la elección es muy difícil. Si el peronismo va dividido o una parte del peronismo se va, la cosa es más, tiene más viabilidad. El tema también es ver qué pasa con la oposición, si logran ir en alguna alianza más consensuada, como fue en su momento en el 2015, o empieza a ver estas distintas facciones, que es lo que estamos viendo. Creo que tengo algún minuto más, y en esto lo que quería decir de la elección legislativa, más allá de que yo, o sea, siento que se va a jugar como una ejecutiva, y además se va a jugar como una ejecutiva en algunas circunstancias particulares, porque volvemos a la situación donde los gobernadores están muy necesitados de los recursos que envía el gobierno central. ¿Por qué? Porque la recaudación fiscal está en crisis en todas las provincias, no tienen recursos propios, y la maquinita de la emisión la tiene el Banco Central. Entonces, en función de esa dependencia, es muy probable que los gobernadores no puedan desdoblar fechas, no puedan elegir, y tampoco puedan elegir quiénes son los diputados y los senadores que quieren poner, sino que se va a hacer desde el gobierno central. Nada nuevo, también como ya lo habíamos vivido, con lo cual no son cosas nuevas, son cosas que van a pasar, y en este caso, bueno, la Cámara de Diputados renueva aquellos cargos que se habían elegido en el 2017, con lo cual Juntos por el Cambio renueva 60 bancas de 116. Esto cambia, ¿no? Porque, bueno, algunos van saltando de un lugar a otro. El Frente de Todos renueva 51 de 119. O sea que Juntos por el Cambio está en una situación más complicada. El Senado renueva lo del 2015, con lo cual Juntos por el Cambio renueva 8 cargos de 28, y el Frente de Todos renueva 15 de 41. Entonces, más o menos en términos generales, si se renovara, si los resultados de la elección fueran similares a los de la elección pasada, probablemente no lo sean un poco mejores para la oposición, por lo menos por ahora, por lo que se ve. Falta muchísimo y no sabemos en qué condiciones, pero si todo fuera así, en diputados el Frente de Todos quedaría con quórum propio y mayoría simple, y en el Senado perdería un lugar. Probablemente de las 8 provincias que renuevan senadores el año que viene, podría perder uno en Chubut, porque en aquellas que tiene posibilidad de ganar 2, bueno, ya están ocupadas por las bancas del peronismo, con lo cual el único cambio sería una banca que podría perder en el Senado, y bueno, tampoco hay mucho cambio. La noticia, digamos, en el caso del Senado, es que estaría muy lejos de los 2/3, porque también renueva Córdoba, renueva Mendoza, es decir, renuevan también distritos hostiles, que hacen que es poco probable, no es probable que el gobierno consiga los 2/3 en el Senado si quisiera pensar en alguna reforma importante, ¿no? Constitucional o algo así. Pero también pensemos en esto: los gobernadores están muy condicionados por los recursos, y muchas veces cuando uno dice el gobernador tal, cómo dejó que, también hay que estar en esos zapatos, ¿no? Y cuando el primero de mes no depositas los sueldos a la enorme cantidad de empleados municipales que tiene casi la provincia, y no pagás bueno, la crisis social, que ya está en un punto, digamos, en la línea delgada de cuando la gente deja de tener paciencia, ¿no? Me parece que, bueno, es complicado. Entonces, me parece que hay 2 ejes hoy para preguntarse, son más preguntas que respuestas, ¿no? Y tiene que ver una con el poder. ¿Dónde está el poder hoy? ¿Lo tiene Cristina? Evidentemente tampoco lo tiene tanto, porque hoy su situación judicial es peor que cuando arrancó cuando arrancó el año pasado. Por eso también su enfrentamiento con la Corte. En el primer periodo de Cristina, me parece que Cristina empezó su cruzada por los medios y después iba a la justicia. Este año me parece que cambió, va primero por la justicia, después irá por los medios, si puede. Entonces, me parece que el tema es dónde está el poder, quién lo tiene, cómo son las reglas, cómo van a ser las reglas, y por parte de la gente, la confianza. La verdad, la gente empezó a confiar en ese inicio de la cuarentena, no solo en el gobierno, sino en las instituciones y demás.
hoy se siente decepcionada y la confianza no está. Y vos sabés que cuando no hay confianza es muy difícil pensar en construir algo serio.